Capítulo 19. El conde de Sedgwick observaba a George Canning, ministro de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña y presidente de la Cámara de los Comunes desde hacía 2 años. Ocupaba una de las butacas del despacho de Nicholas en el Palacio de Westminster, donde se encontraba el Parlamento, y parecía disfrutar de la taza de té que había solicitado a su secretario. Cada vez que inclinaba ligeramente la cabeza para llevarse la infusión a los labios, la luz dibujaba sombras sobre su calva. Una calva bajo la que ocultaba un cerebro inquisitivo y sagaz. Le había solicitado una cita para comentar la reciente contienda que había surgido entre la India británica y Birmania por el dominio del noreste de la región. En enero de ese mismo año, los británicos habían sufrido una dura derrota. Las cosas no marchan muy bien en la India, anunció con aquella boca pequeña y tan bien delineada que parecía la de una mujer. Las tropas de Mahabandula continúan su avance. Si siguen así, no tardarán a llegar a Calcuta. ¿Qué opina Campbell? Nicholas aludía a Archibald Campbell, general al mando del ejército en la región. Ha preparado un desembarco en Birmania que debe estar a punto de producirse. Canning entrecerró sus grandes ojos castaños. Esperemos que este alivie un poco la presión. Nicholas aún no sabía qué quería Canning de él y se armó de paciencia. Algunos Tories proponen enviar más tropas a la zona. Déjeme adivinar. Morgan Haggart es uno de ellos. ¿No le sorprende entonces? No, por supuesto que no le sorprendía. Haggart no solo era uno de los conservadores más rígidos de la Cámara de los Lores, también era un hombre de recursos y un enemigo político declarado de Nicholas Hancock. Cuando lleguen el conflicto habrá finalizado. Conozco y confío en Campbell, aseguró Nicholas. Puede que sí, puede que no. Le agradecería que si el asunto se plantea en la Cámara, no se muestre en exceso contrario a la propuesta. ¿Cómo? Eso no haría sino exacerbar los ánimos de Haggart y los suyos, y aún le pondrían más empeño. Comprendo. Era evidente que estaba al tanto de la animadversión que existía entre ambos. Nicholas no podía dejar de admirar la mente de aquel político, que debía llevarle al menos 20 años de experiencia. Asintió a la propuesta y dio un sorbo a su té. Estaba a punto de preguntarle por la marcha de las disposiciones acordadas un par de meses atrás con los Países Bajos sobre el asentamiento británico en Singapur, cuando su secretario entró con una nota. Tuvo que leerla 2 veces para cerciorarse de que su vista no le engañaba. Deduzco que debe ausentarse, señaló Canning, dejando su taza sobre la mesita auxiliar. Yo... No se preocupe. Hizo un gesto con la mano quitando la importancia del asunto. Ya había terminado. Aún he de ver a otros miembros de la Cámara. Por supuesto. Nicholas se había levantado y estrechaba la mano de Canning, que abandonó la estancia con discreción. Una vez a solas, arrugó la nota que aún tenía en la mano y le pidió a su secretario que preparase en su coche de inmediato. Aquello era un disparate. Eso fue lo primero que pensó Nicholas al traspasar la puerta de su casa y ver los baúles y maletas en el recibidor.
Una joven bastante agraciada, que supuso era la doncella de su esposa, permanecía junto a los bultos, como si temiese que alguien se los fuese a robar. Apenas intercambió una mirada de él antes de agachar su cabeza. Su cuñada Beatrice apareció proveniente del salón e intercambió unas breves palabras con él. Nicholas subió las escaleras como si fuese a la guerra otra vez, como si volviese a ascender por aquellas montañas heladas que casi le habían costado la vida de él y a sus dos amigos. El recuerdo de Arthur Chesney volvió a sus pensamientos, lo que últimamente le ocurría con cierta frecuencia. Era, sin duda, una de las consecuencias de haber traído a aquella mujer a su hogar. Ni siquiera llamó a la puerta de su habitación. La abrió como si fuera a apagar un fuego y tropezó con la imagen bañada por el sol de Madeleine Hancock, que se sobresaltó ante su irrupción y se puso en pie de inmediato. Escúchame bien porque... comenzó a decir, con la voz ronca y el aliento entrecortado. No. Ahora me escucharás tú a mí. Le interrumpió ella, con voz grave y autoritaria. Su arrebato lo sorprendió tanto que la dejó continuar. No voy a ser prisionera en esta casa. Si me has hecho venir para esto, regresaré ahora mismo a Black Rose Manor. Volveré en junio para la fiesta, si es lo que deseas, pero no me quedaré ni un día más aquí. Tú harás lo que se te ordene. ¿O qué, Nicholas? ¿Qué me harás esta vez? El cinismo de su voz lo aturulló un instante. Créeme, se me ocurren muchas maneras de hacerte la vida imposible. Adelante entonces. ¿Crees que te tengo miedo? Madeleine alzó la cabeza, desafiante. Estaba aterrada, por supuesto, pero no pensaba darle la satisfacción de comprobarlo. He respetado todos los términos de nuestro acuerdo, y durante todos estos años no te he causado ni un solo problema. En eso tenía razón. Eso al menos debía concedérselo. Ahora estoy en Londres por primera vez en 11 años, y hay cosas que quisiera hacer. ¿Qué cosas? Pues, salir, ver la ciudad, pasear por Hyde Park, ver tiendas, asistir a la inauguración de la National Gallery. ¿La National Gallery? Abre sus puertas al público el próximo lunes. ¿No lo sabías? ¿Cómo lo sabías tú? Nicholas alzó una ceja, inquieto ante la posible respuesta. Recibo la prensa londinense a diario. Llega con cierto retraso, es cierto, pero así me mantengo informada. ¿Informada de qué? Se preguntaba qué tipo de publicaciones podrían interesar a una mujer como aquella. Sus dos cuñadas, Beatrice y Evelyn, recibían algunas revistas femeninas, pero jamás las había visto hojear siquiera ninguno de los periódicos que se recibían en la mansión. Pues, de todo. Aquello comenzaba a resultar divertido, tenía que reconocerlo. Madeleine había bajado el tono beligerante de su voz, y él había perdido el deseo de batallar con ella, al menos durante unos instantes. Tomó asiento en una de las butacas frente a la chimenea y cruzó las piernas. ¿Qué haces?, preguntó ella, sorprendida. Sentarme. Ya, pero ¿por qué? Cuéntame de qué estás informada y por qué deseas visitar esos lugares que mencionas. Madeleine lo miró durante unos segundos, intentando calibrar si se estaba burlando de ella o si aguardaba el momento propicio para asestarle el golpe mortal. Por si acaso, decidió no relajarse y permaneció en pie. Le explicó brevemente el interés que despertaban en ella determinados lugares, intentando no balbucear.
La mirada penetrante de Nicholas no se lo ponía fácil. Él se tomó unos minutos para procesar todo lo que ella le había dicho. Ninguna de sus propuestas carecía de sentido. De acuerdo. ¿De acuerdo? No tan rápido. Hay una serie de condiciones. Por supuesto, ¿cómo no?, repuso ella, de nuevo con aquella carga de cinismo en su voz. No saldrás sola. Evelyn o Beatrice te acompañarán. No aceptarás invitaciones para asistir a ninguna velada ni para tomar el té. ¿Y quién iba a invitarme?, la interrumpió ella. Eres una Hancock. En cuanto se corra la voz de que estás aquí, más de una dama de la alta sociedad sentirá curiosidad por ti. No me interesa conocer a nadie. Nicholas entrecerró los ojos. ¿No quería conocer a nadie? Era la condesa de Sedgwick. Lo más lógico era que deseara frecuentar todo tipo de salones, fiestas y reuniones, como había visto hacer a todas las integrantes de su círculo social. Ninguna dama que se preciara renunciaría a representar su papel, ni a dejarse ver en cualquier acontecimiento de renombre. ¿Acaso era una nueva treta de aquella mujer? A ese pensamiento le agrió el buen humor del que había disfrutado hasta hacía un momento. Harás una lista con los lugares que deseas visitar, y te aconsejo que no sea excesiva. No estoy dispuesto a que te pases los días fuera de casa. Me interesan muchas cosas. Tendrás que priorizar. Una salida a la semana. 3. Será mejor que no fuerces las cosas, Madeline. 4. Nicholas se levantó de un salto, pero ella ni siquiera pestañeó. De hecho, su boca dibujaba lo que parecía una sonrisa burlona, y se dio cuenta que se estaba divirtiendo a su costa. 2. Es mi última oferta, dijo él, que tuvo que esforzarse por no imitar su sonrisa. Hecho. Madeleine extendió su mano, como si fuera un banquero cerrando un trato con un empresario. El gesto le resultó tan gracioso como inapropiado, pero no quiso despreciar lo que parecía una ofrenda de paz y se la estrechó. Tal vez incluso alargó el saludo más de lo necesario, porque el tacto de aquella piel tibia y suave le hizo pensar en la que se ocultaba tras aquel precioso vestido, y que solo había contemplado en una ocasión. Finalmente interrumpió el contacto, inclinó ligeramente la cabeza y salió de la habitación. Una vez en el pasillo, se preguntó cómo le iba a explicar a su cuñada Beatrice lo que acababa de suceder en ese cuarto. Madeline aún no se podía creer su primera victoria contra Nicholas Hancock. En realidad no había sido gran cosa, era consciente de ello, pero había logrado imponer sus condiciones por primera vez desde que se conocían, y debía reconocer que él se había mostrado más comprensivo de lo esperado. No sabía cuánto duraría su racha de buena suerte, ni si él se arrepentiría de aquella decisión, así que no perdió el tiempo, y a la mañana siguiente proyectó una salida. Como él le había indicado, elaboró una lista de las actividades que deseaba hacer, y eligió la visita a la Casa Montagu, que albergaba el Museo Británico, y donde esperaba ver por fin la famosa piedra Rosetta. Años atrás su madre no le había permitido visitarla, y luego ya no pudo regresar a Londres. Su padre, el barón Radford, era un gran aficionado a la historia antigua, y le encantaba narrarle episodios de la que él consideraba la civilización más extraordinaria de todos los tiempos. Siendo niña había oído hablar de Ramsés II, o de Aketanón, de los dioses Ra, Anubis o Sobek, cuyas fauces siempre la impresionaban,
de las ciudades de Tebas o Memphis, de los templos egipcios, los procesos de momificación y las pirámides. Si algo se le debía reconocer a Napoleón Bonaparte, era haber hecho posible que con su expedición a Egipto a finales del siglo anterior hubiera redescubierto aquella civilización milenaria. A ella le encantaba escuchar aquellas narraciones, que eran casi cuentos mágicos a sus oídos infantiles, y soñaba con aquellos monumentos imposibles y aquellas momias envueltas en vendas que en ocasiones se le habían aparecido en sueños. Su madre no era muy partidaria de aquel tipo de educación para su hija, así es que siempre que se ausentaba para alguna de sus muchas tardes de té con sus conocidas, que eran con cierta frecuencia, ambos se encerraban en el estudio de su padre para explorar un poco más aquel mítico rincón de la historia. Hacía ya muchos años de aquello, por supuesto. Primero él enfermó, y después de sus años de convalecencia, no mostró interés en ninguna materia, ni siquiera cuando ella le llevaba sus libros favoritos o le pedía que le relatara alguno de aquellos extraordinarios sucesos. Tras su muerte, aquella etapa de su vida quedó definitivamente atrás, al menos hasta que se encontró sola en Black Rose Manor. El día en que Sir Lawrence le ofreció las señas de un librero de su confianza, Madeleine ni siquiera sabía qué tipo de libros podía solicitar. Primero procedió con cautela, encargando ejemplares acordes a su sexo, desde novelas a libros de jardinería. Varios meses más tarde, se atrevió con algo más complicado, una obra de Voltaire. El libro llegó sin problemas en el plazo solicitado, y no incluía ninguna nota de advertencia sobre el hecho de que aquello no pudiera considerarse como lectura femenina. Madeleine dedujo que el librero en cuestión poco debía importarle los títulos que pidiera. Tampoco podía saber si eran para ella, para regalárselos a alguien o para su marido, que supuestamente debería vivir con ella. Esa libertad la animó a continuar comprando cualquier libro que apareciera en la prensa y que llamara su atención. Cuando una no tiene que preocuparse de asistir a continuas fiestas o interminables tardes de té con las damas de su círculo, le queda mucho tiempo libre, incluso si tiene que ocuparse de sus negocios o de 2 niños pequeños. Adquirió algunos de los libros que ya había tenido su padre y que no sabía dónde habían ido a parar. Recordaba algunos títulos, aunque no demasiados. Con los años logró hacerse con varios volúmenes sobre la historia de Egipto, pero también de Grecia o Roma, además de otros temas que le resultaban fascinantes. Ahora tenía la oportunidad de ver con sus ojos la famosa piedra Rosetta, que no hacía mucho un francés llamado Champollion había descifrado al fin, o al menos eso parecía. Madeleine sabía que la piedra llevaba expuesta desde 1802, y se preguntó si su padre había conseguido verla, porque no era capaz de recordar que le mencionase nada sobre el asunto. Se colocó los guantes con cierto nerviosismo mientras Ruth aguardaba junto a la puerta, y ambas bajaron las escaleras. Abajo, en el recibidor, las esperaba una joven de aspecto dulce, cuyo cejo se frunció ligeramente en cuanto la vio aparecer. Madeleine se quedó un instante suspendida entre un peldaño y otro. Algo en aquella joven le recordaba a Nellie Harker. Habían transcurrido más de 7 años desde su muerte, pero pensaba en ella con frecuencia. Terminó de bajar y se alegró de que no fuese Petrus quien la acompañara, pero intuyó que aquella muchacha tampoco se iba a mostrar muy afable. «Soy Evelyn Hancock», se presentó, la esposa de Lord Patrick. «El hermano menor», señaló ella. «La menor es Sophie». «Sí, quería decir de los varones». Sí, claro». Las mejillas se le tiñeron de rubor, cosa que a Madeleine le pareció encantador. Debía de tener más o menos su edad,
y en otras circunstancias probablemente hubieran sido amigas además de cuñadas. ¿Nos vamos? Beatrice me ha comentado que desea visitar la casa Montagu. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo? Quiero decir, ¿no le apetece más dar un paseo por Regent Street y ver algunas tiendas? ¿O tomar un té en los jardines Vauxhall? Madeleine comprendió que a la joven no le apetecía en absoluto pasar la mañana encerrada entre cuatro paredes, rodeada de objetos antiguos que acumulaban el polvo de milenios. Ella no había escogido acompañarla. Sin duda se lo habían impuesto, bien Nicholas, bien Beatrice. Le pareció injusto, y supo que si continuaba con sus planes, Evelyn no disfrutaría ni un segundo de lo que para ella, en cambio, sería sin duda una experiencia memorable. Oh, por supuesto, es un plan muy apetecible, dijo al fin, renunciando a su visita programada. Esperaría una mejor ocasión. La muchacha le dedicó una sonrisa complaciente y ambas abandonaron la mansión seguidas de Ruth. La salida fue mucho mejor de lo que Madeleine esperaba. Aunque en un principio Evelyn se mostró silenciosa y un tanto huraña, su natural talante salió a relucir cuando hubieron visitado un par de tiendas. Madeleine ignoró deliberadamente las librerías, donde sabía que la chica no disfrutaría, y optó por un par de establecimientos de complementos femeninos, donde compró un precioso pañuelo de seda y donde permaneció largo rato observando los guantes. No son ni la mitad de bonitos que los que llevo ahora, susurró la joven a su lado. Madeleine se miró las manos, cubiertas por un delicado par de guantes de seda con diminutos botones en la muñeca y adornados con un ribete de hilo dorado, a juego con su vestido de color tostado y con su sombrero. ¿Le gustan? Creo que nunca había visto algo tan delicado, confesó. Hay una tienda en Bond Street en la que venden pares muy similares. Podría ir si quiere. ¿Blackbird? ¿La conoce? Evelyn enarcó una ceja. Creí que no venía a Londres desde hacía años. Así es, pero he oído hablar de ella. Resulta extraño. Solo hace 3 o 4 que la abrieron. Su mirada parecía cargada de sospecha. Debí de leerlo entonces en el Ladies Magazine, contestó Madeleine, como al descuido. Oh, me encanta esa revista. Cuando salieron de la tienda, la joven parecía haber olvidado el asunto de los guantes, y Madeleine se dijo que debía ser más cauta en el futuro. Beatrice Hancock no sería tan fácil de manipular. ¿Han ido entonces al museo? Nicholas se encontraba cómodamente sentado en una de las butacas de su despacho en la mansión Sedgwick. Frente a él estaba su cuñada Evelyn, que le relataba los pormenores de su salida con Madeleine. Al final cambió de idea y dimos un paseo por Regent Street y luego por los jardines Vauxhall. ¿Se encontró con alguien? No, aunque casi nos tropezamos con Lady Oswald y su hija Hermione. La joven soltó un suspiro de alivio. Nicholas torció el gesto. ¿Por qué diantres aquella mujer no se había ceñido al plan que ella misma había dispuesto? Una visita a la casa Montagu no revertiría peligro alguno. Era poco probable que allí se fuesen a encontrar con alguna dama de la alta sociedad a la que su joven cuñada se viera en la obligación de presentarla. Regent Street o los jardines, en cambio, eran un territorio mucho más peliagudo.
¿Qué estaría tramando aquella arpía? Mientras se levantaba para ir a averiguarlo, se arrepintió de su generoso arrebato del día anterior. Aún estaba a tiempo de corregirlo.